Buenas tardes a todos. A nombre de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad de Anáhuac, Veracruz, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, La evolución del puerto de Veracruz, liderazgo en comercio exterior en México, una visión desde la historia. Para un mejor desarrollo del mismo, se ha habilitado la función de preguntas y respuestas, en donde pueden ir escribiendo sus comentarios y dudas y con gusto, al final de las intervenciones, se les dará lectura y respuesta. Para propósito de documentación de este webinar, una vez que comience, será grabado. Al permanecer dentro del mismo, se asume su consentimiento ante esta acción. En caso de inestabilidad de la red, les pedimos ser pacientes. Al final de la conferencia, tendremos unos minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que dicha sesión está habilitada. Para continuar con nuestro programa, hoy me siento muy honrada en presentar a nuestros ponentes e invitados el día de hoy. El ingeniero Francisco Jordá, que el día de hoy funge como nuestro invitado y testigo de honor de esta conferencia. El ingeniero Francisco es consultor senior especializado en la región de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente asesora y desarrolla planes estratégicos, tácticos en las áreas de compensación y beneficios, desarrollo organizacional, gestión del talento, manejo del cambio, liderazgo y movilidad internacional, entre otras. Ha sido miembro de consejos directivos en AIEVAC, Canacintra Veracruz, ARH Veracruz, AVGH, ANREH, CIBE, Clan Veracruz y recientemente del Consejo Consultivo Académico de Negocios Internacionales de la Universidad Anáhuac, Veracruz. Bienvenido, estimado ingeniero, y ahora con esto le cedo a usted la palabra para que nos haga el honor de presentar a nuestra ponente. Muchísimas gracias, maestra Marisol. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Es para mí un grato placer tener la oportunidad de presentar a una querida amiga y excelente ser humano, la licenciada Gilda Aurora Trujillo, quien es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Villarrica en Veracruz. Nace en el puerto de Veracruz, inicia su vida laboral en 1980 en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI, actualmente en la Secretaría de Economía. Laboró en la dependencia por 38 años, iniciando en la ciudad y puerto de Veracruz. Posteriormente, por invitación de las autoridades de la SECOFI, trabajó en los estados de Puebla, Michoacán, Ciudad de México, el estado de Morelos y en 2016 regresa al estado de Veracruz. En 1989 es nombrada delegada de Veracruz, lo que le permite participar en las transformaciones que la dependencia se le exige para convertir a la SECOFI en entidad promotora de actividades empresariales por la inserción de México en el comercio internacional. En 1991 se reestructura la SECOFI, fortaleciendo su estructura orgánica. En ese mismo año se inicia la profunda metamorfosis del puerto de Veracruz, la requisa, y se crea la Administración Portuaria Integral, o APIVER. En el 97 la nombran delegada en el estado de Michoacán. La visión del gobierno federal era facilitar las exportaciones de los productores nacionales, apuntalando con esquemas de fomento a las exportaciones y con foros denominados COMPEX para resolver problemáticas de las empresas. Ese mismo año es testigo del primer embarque de aguacate hacia los Estados Unidos, así como la creación de la Asociación de Empacadores y Productores de Aguacate de México, APEAM, organización creada para fortalecer el sector. También participó en el logro de la NOM y la denominación de origen de la charanda. Posteriormente, en 2005, fue invitada a la Ciudad de México para laborar en el Programa Nacional de Financiamiento del Empresariado, PRONAFIM, esquema de apoyo para los microemprendedores y que tiene la responsabilidad de organizar el Encuentro Nacional de Microfinancieras con la presencia de la Reina Sofía de España y Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz. En 2007 se integra a la Coordinación de Asesores del Secretario de la Economía, Dr. Eduardo Sojo. En 2008 es designada Directora General Adjunta de la Coordinación General de Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía, atendiendo 52 representaciones en todo el país. En 2013 es nombrada delegada de la Secretaría de Economía en el estado de Morelos, atendiendo empresas del sector automotriz, químico y agroindustrial, apoyándolos en el comercio con ProMéxico.
Le da seguimiento a la NOM y la denominación de origen del arroz. Se logran ambos esquemas. En 2016, la nombra el doctor Ildefonso Guajardo, delegada en el estado de Veracruz. Después de casi 20 años regresa a su tierra natal, trabajando desde su llegada con la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, AYEVAC, y desde hace 3 años con el Consejo Mexicano del Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, AC, COMCE, como consejera. Desde 2017 es consejera de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad de Anáhuac Campus Jalapa, hoy en día Universidad de Anáhuac Veracruz. Hilda, agradecemos tu presencia y tiempo para nuestros jóvenes estudiantes el día de hoy. Es para mí un honor y un enorme placer presentar a una queridísima amiga y una mejor profesional y mucho mejor ser humano con una tremenda calidad humana. Hilda, la palabra es tuya. Adelante. Muchas gracias, agradezco mucho la presentación, agradezco su tiempo, agradezco este foro y agradezco a los que se están tomando también este espacio para poder acompañarnos en esta experiencia de transmitir conocimientos y pues lo que uno ha vivido a través de todos estos años. Si me permites, voy a empezar. Muchas gracias por la presentación, Panchito. Quisiera iniciar esta presentación con la historia de la apertura económica que se da a partir de 1986, en el que México se une al GATT, cuyas siglas en inglés significan Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. En esta fecha, tras 3 años de difíciles negociaciones, ingresamos como un país en vías de desarrollo, con un arancel del 50%, en donde la industria nacional seguía protegida de facto, con un arancel tan oneroso que no permitía el libre comercio y mucho menos la competencia. En 1987, México sufre la peor inflación de su historia. Llegamos a niveles de inflación del 159%, en un contexto post-terremoto de 1985, en medio de una crisis económica con distorsiones en nuestra economía, con empresas administradas por el Estado mexicano, improductivas, con vulnerabilidad financiera, sin posibilidades de recuperación ni desarrollo, con una enorme deuda pública y, por consecuencia, escaso crecimiento económico en perjuicio de las familias mexicanas. Es en este 1987 que, como resultado de la difícil coyuntura económica, la apertura comercial fue adoptada con carácter de urgente. Se diseña un programa heterodoxo cuyo objetivo era disminuir la hiperinflación. Se realiza la primera apertura unilateral al comercio internacional como una amplia emergencia. Se hizo en forma contraintuitiva, ya que se realizó en un entorno de volatilidad y no en un entorno estable. Sin embargo, lo anterior no fue obstáculo para que se empezaran a sentir los efectos positivos de la apertura comercial. La hiperinflación limitaba el poder adquisitivo de los mexicanos. Por consecuencia, se reducía considerablemente las ventas. La producción de bienes tampoco crecía. Ante la apertura económica, los productores nacionales estaban dispuestos a invertir en la eficacia de los procesos productivos y en la calidad de los productos ofertados. Se empezaba a hablar de la proveeduría como una solución para resolver la crisis en las micro, pequeñas y medianas empresas. Las organizaciones gremiales entraban en discusión ante las nuevas necesidades de capacitación para incrementar la productividad. Se buscaba tener otra visión, pues había relaciones viciadas de sindicatos, patrones, autoridades laborales, y la apertura comercial llegaba para favorecer la meritocracia y el talento. O sea, la gente se ganaba el puesto porque estudiaba, porque estaba presente, porque sabía que tenía que capacitarse. La apertura comercial tenía como elemento esencial la estabilidad macroeconómica, fundamental para el crecimiento, aunque no era este el principal fin, pero sí favorecía el horizonte de inversión, pues el gran reto como país era multiplicar la productividad industrial, generando nuevos empleos y mejorando el poder adquisitivo de los mexicanos. Sin duda, la primera señal de apertura internacional fue el GATT. Este hecho garantizó que México participara en foros de negociaciones de comercio internacional, pero fue hasta que iniciaron en 1990 las negociaciones del Telecán que la comunidad internacional tomó en serio a México, tanto para abrir fronteras
como para el compromiso que hizo México para crear instituciones y regulaciones que garantizaran la prevalencia de la apertura. Las negociaciones del Telecán fueron de enorme trascendencia. Posicionó a nuestro país en el contexto internacional. Fue la manera en que México ingresó a la OCDE en 1994 y al APEC en 1993. Ser parte de la OCDE implicaba que México se vería expuesto a las mejores prácticas internacionales en materias de políticas públicas estratégicas para el desarrollo sostenible, así como en materia de gobierno corporativo, ya que recomendó a las empresas mexicanas una cultura corporativa buscando siempre soluciones conjuntas. Para OCDE, el medio ambiente se relacionaba con el desarrollo económico y social, por lo que está pendiente que los países miembros mantengan siempre buenas prácticas. El ingreso a la APEC significó para México voltear a ver una enorme región como un mercado destino de los productos mexicanos. Fue el primer paso para dejar de considerar a Asia como una amenaza y establecer una política comercial que ya no fuera solo defensiva. En un evento celebrado en 1994 en Bogor, Indonesia, México suscribió las metas compromiso, entre ellas consolidar la red de tratados comerciales en la región. Fueron los primeros pasos para darse las negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico. En 1995, México ingresa a la Organización Mundial de Comercio, la OMC, consolidando una posición estratégica en el comercio internacional, pues ha sido el foro donde México impuso condiciones a China, todo un tema controversial que sería muy amplio comentarlo. En las negociaciones del Telecán se incluían negociaciones de acceso a mercados, reglas de comercio, servicios, inversión, solución de controversias basados en principios generales y listas negativas, que quería decir que todo aquel sector no incluido estaba totalmente liberalizado. Asimismo, lograba un acuerdo de propiedad intelectual que sería copiado por el resto del mundo en la Organización Mundial de Comercio. Los consumidores mexicanos pudieron comparar la variedad, calidad, precio, oportunidad, condiciones de crédito y servicios que se encontraban en tiendas departamentales y de autoservicio en México y Estados Unidos. También se tuvieron los compromisos de llevar a cabo reuniones precisamente en donde estaba lo que todos conocimos posteriormente como el cuarto de al lado. Inició el círculo virtuoso que el libre comercio con Norteamérica implicaba. México ofrecía una mano de obra barata y cercanía geográfica, de tal suerte que se convirtió en el centro manufacturero de la región, detonando empleos y sustanciales mejoras en los salarios. El Telecán fue entonces el pilar de uno de los cambios estructurales más importantes acaecidos en México de la última década del siglo XX. Les muestro en esta gráfica el júbilo que representó lograr la firma del Telecán, que inició el 1 de enero de 1994. Aquí estaban los mandatarios de los 3 países involucrados con sus respectivos ministros de comercio. Fue una época estelar y fue un gran cambio para México. El Telecán trajo consigo las relaciones internacionales como una ventaja competitiva dirigida a apuntalar la competitividad del país. Las relaciones comerciales se convirtieron en un nuevo tipo de diplomacia que sirvió como puente entre las ventajas estructurales de México, su situación geopolítica y las instituciones, pavimentando la confianza internacional de México. Como parte de las reformas estratégicas del país, en 1994 se le da plena autonomía al Banco de México y se crea la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica. Y en el año 2000 se da otra gran transformación, la primera alternancia política en la presidencia de la República. Un año antes de la entrada en vigor del Telecán, las exportaciones mexicanas representaban el 12.4% del PIB nacional. Hoy por hoy, el 80% de las exportaciones mexicanas tienen su destino en Estados Unidos. Este es el contexto general por el que como país nos vemos compitiendo con titanes.
Ahora me quiero ubicar en nuestro querido estado de Veracruz, en especial en el puerto de Veracruz. El 6 de marzo de 1902, el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, junto con el gobernador del estado de Veracruz, Teodoro A. Dehesa, y el ejecutor del puerto, Sir Whitman Pearson, inaugura y declara: Veracruz, abierto para siempre al uso público, el nuevo puerto artificial de Veracruz, desarrollando trabajos impresionantes para recibir barcos de gran calado. Pero el puerto de Veracruz, desde el siglo XVII, era un puerto comercial. Se tiene documentado en el Archivo Municipal de la ciudad de Veracruz la actividad portuaria mercantil con la consolidación urbanística del puerto el 7 de marzo de 1601. En el siglo XVIII se cuenta, de acuerdo a un maravilloso libro que recibí por parte de nuestro amigo Gerardo Cárdenas, que el libro se llama Puerto de Veracruz, Camino y Destino, editado por Tenaris Tanza, que existía una feria comercial en la que se ofertaban artículos de importación, lienzos de Flandes, sedas, encajes, vajillas, peinetas, candelabros, quesos, chorizos, especies, que arribaban en barcos al puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz fue factor de desarrollo de la Nueva España, así como enlace comercial y cultural de España con Asia y el occidente de Sudamérica. Desde entonces era el puerto más importante del país. La actividad portuaria de Veracruz se vio notablemente incrementada por las obras de modernización ordenadas por Porfirio Díaz. El punto neurálgico del progreso y del desarrollo económico de Veracruz en su historia se ha consolidado por medio de las actividades portuarias. La inserción de México en el comercio internacional requería la modernización del país en todos aspectos: legales, estructurales, laborales, eliminación de controles de precios, generación de la libre competencia, un ambiente de negocios que generara una serie de cambios importantes en puntos neurálgicos como pueden ser los puertos, carreteras, vías ferroviarias, líneas aéreas, aeropuertos, entidades gubernamentales, etc. Se requería contar con condiciones adecuadas para hacer de nuestro México un país de progreso para recibir inversión extranjera y que los empresarios mexicanos hicieran a su vez negocios. El puerto de Veracruz era operado por Servicios Portuarios de Veracruz, que conjuntaba a 6 sindicatos que prestaban los servicios en el recinto fiscal: la Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz, la Unión de Carretilleros y Jornaleros de la Zona Marítima del Puerto de Veracruz, el Sindicato de Cargadores y Abridores del Comercio y Zona Marítima, entre otros sindicatos. Y en ese escenario, en esas circunstancias, el presidente de la República insta a corregir deficiencias y que se modernizaran los puertos de forma tal de que fuéramos competentes. Los sindicatos no lo tomaron en cuenta y en una forma sorpresiva y para asombro de todos los sectores, el 31 de mayo de 1991 se efectúa la requisa, que quiere decir la expropiación por parte de la autoridad competente de ciertos bienes de propiedad particular aptos para las necesidades de interés público. El edificio que estamos viendo en este momento lo conocíamos todos los veracruzanos como el Radiador. Era donde operaba Servicios Portuarios de Veracruz, con grandes atrasos, operaciones intencionalmente lentas, robos de mercancías, prácticas dolosas. Los trabajadores sindicalizados le pagaban a otros trabajadores que les llamaban cuijes, dándoles una exigua parte del salario y evidentemente sin ninguna protección laboral. Este es el edificio como estaba antiguo y esta es la imagen del nuevo edificio. Aquí podemos ver el edificio actual de la Piver, totalmente remodelado. Desde la requisa hasta hace pocos meses, tuvo a profesionales de primer nivel trabajando en el constante crecimiento del primer puerto de Veracruz. Actualmente, con la Administración Federal, la operación está a cargo de la Secretaría de Marina, que seguramente también están trabajando con mucho éxito. La semana pasada, en el conversatorio
con expertos, escuchamos el liderazgo de distintos personajes de la vida del puerto. Expresaron y dan cuenta de las enormes transformaciones que se han vivido en el puerto de Veracruz y lo que aún falta. Es notable el enorme campo de trabajo de los egresados de la licenciatura de negocios internacionales. Tienen agencias aduanales, empresas concesionarias de los puertos, empresas industriales y exportadoras ubicadas en el estado de Veracruz, las pymes involucradas en la proveeduría del comercio internacional, y por qué no pensar en una empresa propia. Hoy en día, la vida digital aumentó exponencialmente por la pandemia y se han generado nuevos negocios gracias al e-commerce. Estamos viendo una foto impresionante del crecimiento del puerto y esta foto tendrá más de un año. Me hizo el favor de proporcionármela Lucy Torres. Estoy segura que ya veremos en futuras presentaciones algo distinto en donde la actividad comercial en el tema de comercio exterior continúa. La siguiente también es una panorámica de las obras de ampliación del puerto. Es impresionante. Yo creo que estas fotos solamente revelan una parte de lo que podemos acceder a ver, pero ya in situ es mucho mayor y más espectacular lo que podemos nosotros apreciar. Nuestro país tiene vigente, negociaciones comerciales con 46 países. El comercio exterior es el único sector que con la pandemia se mantuvo en constante actividad. El sector agropecuario principalmente se ha fortalecido. Este es el panorama que en un momento dado nosotros podemos apreciar de que aunque los gobiernos tengan otros colores, otros partidos, finalmente los puentes ya están tendidos. Hay una intensa actividad comercial internacional. Hay 46 países con los que hay reglas y normatividades perfectamente señaladas y que nos permite pensar que nuestros productos se puedan seguir desplazando, atendiendo precisamente el respeto a toda esa normatividad que se han creado en todos estos años. El Telecán se modernizó y transitó a uno nuevo, renovado y moderno TEMEC, mismo que entró en vigor el 1 de julio del 2020. Los cambios importantes debido a la innovación tecnológica y a la consideración de nuevos conceptos que no existían en los 90s, como pueden ser el comercio electrónico, el e-commerce, el tema laboral, que merece una atención muy escrupulosa, los problemas de corrupción, anticorrupción, energía, los temas de pequeñas y medianas empresas, medio ambiente. El sector automotriz tuvo un incremento en cuanto a su integración, estaba en el 62.5%, fue aumentado el 75% de la producción en la misma región. Este nuevo acuerdo, que también ya hubo necesidad de presentar una vigencia, tiene una duración de 16 años y será sometido a revisión cada 6 años. La apuesta está en los nuevos profesionistas, con conocimientos digitales de vanguardia, con las novedosas herramientas digitales, además de sus conocimientos en todos los temas vinculados al comercio exterior, y principalmente con los puentes creados por la Universidad de Anáhuac para la vinculación con el sector industrial en el estado. Yo estoy segura que los jóvenes que están por salir dentro de esta universidad y que estudian una carrera tan interesante como la de negocios internacionales, que precisamente por novedosa debe de tener una cantidad impresionante de áreas de oportunidad, se verán en espacios de trabajo tan importantes como es estar dentro del comercio exterior, y principalmente podrán pensar incluso en poner su propia empresa, porque precisamente salen con las capacidades y los conocimientos que la Universidad de Anáhuac les otorga y que les fortalecen en su profesión. Pues por mi parte, quiero agradecer a todos. Con mucho cariño quiero agradecer al rector de la Universidad de Anáhuac, al doctor Linares, al maestro Omar, director académico de la Universidad de Anáhuac Córdoba, a la maestra Marisol Fernández, coordinadora de la licenciatura de Comercio Internacional, el ingeniero Francisco Jordá por su apoyo y presentación, también un excelente amigo. Muchas gracias por sus palabras.
Gracias. Muchas gracias, Hilda. Pasamos ahorita a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. O teníamos algunas preguntas recibidas en papel, Marisol. Así es, los chicos están escribiendo, justo. Vamos a darle unos minutos para que terminen de escribir, ya que se ve escribiendo. Un momentito. Excelente. Excelente presentación, Hilda. Súper completa y me encantó la visión actual del puerto de Veracruz. Muchas gracias. Gracias, Paco. Pues ya ves que hemos estado presente tú y yo con otros amigos para hacer una difusión del antes y el después y una situación sí me preocupa, el trabajo que hicieron esos funcionarios en los 90 para crear un Telecán con tanta precisión y con tanto cuidado, pues eran momentos en donde los funcionarios tenían un nivel de profesional que permitía hacer un documento muy completo y que transformó a México. Y que hoy por hoy lo que tenemos que hacer es cuidarlo y seguir adelante y seguir manteniendo este comercio exterior que da vida a la actividad industrial en México. Así es. Fíjate que la primera pregunta me gustaría hacértela yo, si me permites. Con mucho gusto. La semana pasada o la anterior tuve oportunidad de ver una proyección que hace una pluma mexicana que yo sigo mucho, el señor Enrique Quintana del Financiero, y él hablaba de un crecimiento esperado para Estados Unidos que puede estar en el orden del 6.2% del PIB al cierre de 2021, lo cual es una expectativa fabulosa considerando lo que pasó en el 2020, que ha sido pues negativo para el globo entero, ¿no? Si, hablando del puerto de Veracruz y hablando del TEMEC, y con esa recuperación que pinta como muy positiva en los Estados Unidos, ¿no te parece que el puerto de Veracruz, como está en su momento en madurez ahorita, juega un momento protagónico, así como providencial para este crecimiento que se está dando? Estoy de acuerdo contigo, es trascendente. Principalmente el puerto de Veracruz siempre ha estado ligado a la actividad del comercio exterior y la vecindad con Estados Unidos nos permite sentirnos, digamos, cobijados, agradecidos. Tenemos la suerte de tener esa vecindad que seguramente nos permitirá continuar con esta actividad comercial y con todas las ventajas competitivas que se pueden dar una vez que se alivie esta situación tan crítica que la pandemia nos ha traído, que estoy segura que si Estados Unidos pretende crecer a esos niveles, esperemos que, como en alguna ocasión dijeron, si a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos puede dar pulmonía, esperemos que sea favorable como siempre lo ha sido. Estoy segura que el puerto de Veracruz tendrá mucha mayor actividad y además yo creo que el tener la oportunidad de recibir barcos de mayor capacidad nos va a permitir incrementar nuestro comercio con Estados Unidos y con los demás países con los que tengamos oportunidad de hacer negocio. Excelente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el momento es súper oportuno. Tenemos algunas preguntas ya que podemos empezar a compartirte. Hilda, si me permites, Marisol, empezarlas a leer. Gracias. Pregunta a Ana Torres, ¿cuál considera es la principal ventaja o herramienta que posee el puerto de Veracruz para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia? La principal ventaja que tenemos es precisamente el ser puerto. Tengo la oportunidad de vivir a orillas del mar y en mis caminatas en la noche cuando estaban cerrados los gimnasios, porque ahorita ya se puede ir, llegué a contar 15 barcos entrando al puerto. Esa actividad por vía marítima es la que nos va a fortalecer siempre en cuanto a la actividad de comercio exterior. Y estoy segura que cuando ya se regularice todo, porque esta pandemia nos ha paralizado parcialmente, se incrementará y continuaremos con estas actividades y somos un estado productor de productos agrícolas que ellos se han visto fortalecidos en esta situación porque finalmente eso es lo que nunca se va a detener, los alimentos. Siempre vamos a estar fortaleciendo ese sector y necesitando proveernos a nivel personal y a nivel industrial
de todo lo que podamos producir. Y tenemos la empresa acerera más importante a nivel mundial, Tenaris Tamsa. Yo estoy segura que no se ha detenido en esta situación y que ha continuado con los mercados que ya tiene abiertos. Y obviamente la inversión que se hizo en el puerto es una ventaja competitiva en este momento, ¿no? Exactamente. Definitivo. Siguiente pregunta nos la plantea María Fernanda Aguilar. Dice, para usted, ¿cuáles fueron los aciertos y desaciertos en la renegociación del Telecán, hoy en día el TEMEC? Los aciertos fue incluir conceptos, como comentábamos, pues no había en los 90 actividad, el e-commerce no se conocía, no existía, y hoy por hoy es lo que ha sacado adelante la situación a nivel mundial, el e-commerce. Es un acierto haberlo incluido, es un acierto que se haya renegociado. Realmente se desempolvó un documento que ya tenía más de 20 años, 25 años, y que necesitaba renegociarse. El aspecto laboral fue un tema vital, el aspecto de integración de la región también fue vital, y precisamente el estar preparados ante productos que estaban ingresando, los productos, digamos que los tigres asiáticos los estaban también ingresando una cantidad de productos que si no los deteníamos con las nuevas negociaciones y mejorábamos las condiciones como región, no podíamos en un momento dado estar al nivel de ellos. Sí fue importante la renegociación y necesitábamos haber revisado todo lo que pudiéramos en un momento dado modernizar y actualizar. Excelente. Siguiente pregunta. Pregunta Ana Torres. ¿Qué beneficios a corto, mediano y largo plazo trajo consigo la requisa? Todos. Bueno, yo creo que quienes vivimos en esa época vimos a un puerto estancado. Esa época era de sindicatos y no quiero hablar mal de ellos, sino en general, tenían prácticas que no permitían que el puerto se moviera. Se oía de los cuijes. Cuijes era un concepto que se le daba al trabajador real de las maniobras, en donde tenían que hacer actividades lentas porque así se los ordenaba los que les permitían ocupar sus plazas. El comercio exterior está muy viciado, tenía costos excesivos cuando realmente tenía que haberse facilitado las actividades, tenía situaciones en las que los agentes aduanales se sometían al riesgo de que les abrieran sus embarques y las mercancías estaban pues manoseadas. Luego estos productos se comercializaban en los cafés de ahí del centro, en la parroquia, y eran situaciones en donde los sindicatos estaban manipulando equivocadamente toda la situación. Viene la requisa, a pesar de que fue doloroso para algunos sectores, para algunos aspectos, digamos, para los líderes sindicales, fue benéfico para el Estado, para el puerto de Veracruz y para el país, porque Veracruz siempre es y seguirá siendo el primer puerto de México. La requisa finalmente fueron esquemas necesarios para poder mejorar en todo y modernizar el puerto. Y de ahí ha sido crecimiento constante. Por eso mencionaba yo a los profesionales que antes estaban manejando el puerto, porque siempre pensaron en crecer, siempre pensaron en aumentar la actividad del comercio internacional, y siempre tuvieron la visión de que entre más capacidad pudieran tener los barcos para poder ingresar al puerto, mayor actividad pudieran tener, y es un círculo virtuoso. Se generan empleos, se mantiene la planta productiva, se mantienen las empresas, hay proveeduría, hay desarrollo de proveedores, y todo eso confluye en un poder adquisitivo, y la actividad comercial y de servicios mejora notablemente. Gracias. Maestra Marisol, me pareció ver un comentario. ¿Tenía algún comentario que hacer respecto a una de las preguntas anteriores o seguimos con las preguntas, haciendo preguntas y respuestas? Sí, en la sección de preguntas y respuestas, conforme se van respondiendo, se van corriendo un poquito. Correcto. Gracias. Siguiente pregunta de Heidi Domínguez. Pregunta, ¿cuáles son las rutas marítimas más importantes de nuestro puerto?
caray, pues quisiera yo que Jorge me ayudara. Pues las rutas marítimas, yo creo que finalmente vienen de diferentes lugares, pero pues es hasta Europa. Lo más importante es Europa, y seguramente tú también me puedes ayudar, Panchito, porque tienen que pasar también algunos barcos por Panamá. Sin lugar a dudas. Por allá, y si Jorge me apoya, se lo voy a agradecer muchísimo. Claro que sí, sí, buenas tardes. Sí, Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Sí, el 70% del movimiento por Veracruz es Europa, 15% de Estados Unidos y 15% América del Sur y América Central. Sí, bueno, esa precisión necesitaba darle a un agente aduanal. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido. Pregunta Jordet Condado. ¿Qué áreas de oportunidad han identificado en el puerto de Veracruz desde el inicio de la pandemia? Pues, insisto, el comercio marítimo se ha mantenido, se ha incrementado, y lo vemos precisamente también en los resultados que INEGI presenta en cuanto a la balanza comercial. Ha ido mejorando sustancialmente. Las ventajas competitivas fue precisamente que quizás no se tuvo temor de que la pandemia pudiera afectar a los barcos, a pesar de que los cruceros, sí escuché que se habían quedado atracados algunos. Creo que era, la pregunta es en razón de la pandemia, discúlpame, Panchito. Correcto, sí, en razón de la pandemia. ¿Consecuencia o derivado de la pandemia? Sí, realmente es el único sector en el aspecto económico que se mantuvo activo. Los demás, fue notable que se paralizaron las actividades, y hay negocios que cerraron. Sí, tenemos resultados negativos en cuanto a eso, tristemente. Pregunta Heidi Domínguez. ¿Cree que nuestro puerto sea de los puertos marítimos más importantes de México? Y si es sí, ¿por qué? Ya habías respondido mencionando que el Veracruz es uno de los puertos más importantes, pero ¿cómo justificas su relevancia? Sí lo es, sí lo es. Desde que yo creo que empezó la actividad comercial, y lo comentaba yo desde el siglo XVII, el siglo XVIII, Veracruz se destacó precisamente por esa forma quizás informal, por decirlo de alguna forma, de cómo entraban los productos, pero pues los agentes aduanales tienen más de 100 años de existir, y se justifica perfectamente bien con el resultado que tienen en el manejo de contenedores, en el manejo de carga, en la cantidad de países que utilizan al puerto para ingresar los productos a México. Se justifica por varios elementos. Es cuántos países ingresan, traen sus productos a México, cuántos barcos entran a Veracruz, qué cantidad de mercancía ingresa, y la variedad de ella. Y precisamente la justificación de la ampliación del puerto es precisamente por querer atraer al Trans-Panamá, que tengo entendido que en unos 2 años más ya lo estaremos recibiendo, y tengo entendido que es el barco más grande que hay en el mundo. Así es. Muchas gracias. Pregunta Carlos Cristal Escalante Córdoba, perdón. ¿De qué manera se ha involucrado el puerto ante el deterioro ambiental, sobre todo después de su ampliación? Es una pregunta técnica, es una pregunta que para quizás, Piver, ¿verdad? Sí, y si por ahí está Lucy, que yo tengo entendido que había confirmado, Lucy Torres nos puede ayudar. Es una normatividad legal el cumplir con las condiciones que debe de tener el puerto para poder construir y hacer ampliaciones. No es fácil ni para una industria, ni para una empresa, y menos para el puerto, hacer modificaciones, ampliaciones, crecimiento, obra, si no cumple con la normatividad que la autoridad ambiental le señala. Así que hablar del medio ambiente versus el puerto es precisamente saber que están cumpliendo con la normatividad, y bueno, si Lucy me ayuda por ahí, seguramente me va a confirmar lo que estoy diciendo. Gracias, Hilda. Mientras se nos incorpora Lucy Walling del equipo de Aviver, te paso la siguiente pregunta. Sí, de Andrés Martínez Torres, quien pregunta: ¿de qué depende que se pueda potencializar el comercio en el puerto?
¿De qué depende? Pues del empresariado, de nosotros, de los veracruzanos, de que también estemos dispuestos a incrementar estas actividades, de estos jóvenes de la Anáhuac que ingresan a trabajar en las empresas concesionadas del puerto, las agencias aduanales, y en donde todos, ahora yo comenté que una de las cosas que trajo el Telecán es la meritocracia y el talento. Ya no se vale pensar que eso es algo que pasaba con los sindicatos, que se sentaban a dejar que corriera el día y la imagen que se tenía era de actividades ociosas, lentos y que no tenían mucho interés en que Veracruz progresara. Una de las razones que tenemos que ver en el puerto es que si no nos aplicamos, que si no trabajamos, que si no le ponemos todo de nuestra parte para salir adelante, y esto finalmente yo quiero comentar, aquí estoy viendo a nuestro amigo Gerardo Cárdenas, quiero comentar que uno de los organismos empresariales que está ayudando a que no nada más esté dándose las actividades empresariales, sino también todo el plus que puede dar es COMSE. Él es presidente de COMSE, fue también presidente de AIEVAC, y es precisamente una sinergia que se genera con el concurso de todos nosotros que estamos participando. Está participando la comunidad empresarial, la comunidad portuaria, el gobierno estatal, el gobierno municipal, el gobierno federal, y por supuesto los empresarios son los impulsores de todo esto. Es un círculo virtuoso, no puede ser una sola persona, no puede ser un solo gobierno, son las instituciones en empatía y en complicidad, por decirlo positivamente, de los organismos empresariales para salir adelante. O sea, no podemos hacerlo un solo organismo o una sola persona, sino todos tenemos que participar para crecer en esto. Gracias, Hilda. Maestra Marisol, tenemos 9 preguntas en línea. Quería preguntar antes de continuar, ¿cómo estamos en tiempo? Hemos estado respondiendo de manera cronológica, pero no sé si en función del tiempo deberíamos más bien escoger algunas preguntas por similitud. ¿Qué me sugiere? Vamos todavía bastante bien en tiempo. Adelante, ingeniero. Pues, excelente. Hilda, para ti, de parte de Erika Aguilar, ¿de qué manera considera que México, y en este caso el puerto de Veracruz, puedan hacer competencia a otros países latinoamericanos que abastecen a la Unión Europea con productos agrícolas similares a los que tenemos en nuestro país, pero que por los días de tránsito prefieren comprar a otros países? Eso se puede dar, claro que se puede dar. Yo trabajé también en Michoacán y la competencia por ingresar el aguacate, por poner un producto agrícola icónico de México, compite con países como África, que también tiene muy buen aguacate, le llaman distinto, pero tenemos un gran mercado, primero con Estados Unidos, y en América Latina aprecian mucho nuestro aguacate. Si bien es cierto, los productos agrícolas pueden ser apreciados en muchos países, pues finalmente estamos en la libre competencia y estamos también pues digamos que en la posibilidad de poder vender más de acuerdo a las condiciones que ofrezcamos como empresarios hacia el exterior y hacia los países que nos puede estar comprando. Aquí estamos compitiendo con calidad, con certificaciones, con tipos de empaque, con precio principalmente. Si nosotros damos, o sea, dicen los empresarios, se los he escuchado mucho, nadie se pelea con el dinero. Si das mejor precio y estás ofreciendo mejores condiciones, tenlo por seguro que vas a tener un mayor mercado. Y nuestros productos agrícolas afortunadamente son de buena calidad porque siempre están buscando estar certificados de acuerdo a la normatividad del país al que están vendiendo. Evidentemente también cumpliendo nuestra normatividad, que eso es algo que también trajo el tratado. Una serie de instituciones que vienen a apuntalar a nuestros productos, en donde ya salimos con código de barras, con certificación, con una tabla nutrimental, con una serie de condiciones que facilitan la actividad comercial con otros países. Muchas gracias, Hilda. Una siguiente pregunta de María Fernanda Aguilar Robles. Pregunta, ¿el puerto de Veracruz se considera como la puerta de entrada a México en mención de la exportación e importación? ¿Es cierto que es el pilar fundamental de entrada de economía a nuestro país? Sí, lo he mencionado en repetidas ocasiones. Es el primer puerto, ¿cuál es la palabra que se utiliza, Baruch? Insignia, es el puerto insignia.
Es un puerto que ha destacado, fue el primer puerto en el que se llevó a cabo la requisa, es el puerto que está haciendo mayores inversiones en sus obras de ampliación. Ese es la antigüedad de la experiencia de los agentes aduanales, garantiza precisamente el buen manejo de toda la mercancía. Hay un compromiso generalizado porque las mercancías cumplan con toda la normatividad internacional. Claro que nosotros podemos ser, somos los mejores y seguiremos siendo los mejores. Ese es el esquema en el que estamos todos los veracruzanos inmersos. Esa es la actitud. Gracias. Pregunta Lilian Landa. ¿Es cierto que el puerto de Manzanillo le ha ganado el primer lugar al puerto de Veracruz en intercambio de contenedores? Pues sí, No tengo simplemente cierto. son números. No es que le haya ganado, creo que el concepto de ganado no, de repente tenemos que tener muy claro, nosotros estamos en el Golfo y estamos nosotros en el Pacífico. Nosotros, ya lo dijo el licenciado Oms, el comercio hacia Europa es el más intenso. Quizás del lado del Pacífico, que es donde está Manzanillo, quizás se va hacia la zona de Asia y quizás tenga en un momento dado un mayor manejo de contenedores. Pero parte del crecimiento y parte de la ampliación tiene como propósito atraer más la actividad hacia el puerto, bajando los costos y teniendo condiciones más atractivas. Y bueno, y el número puede ganarnos de vez en cuando, ¿no? Pero finalmente Excelente. seguimos siendo el primer puerto en cuanto a manejo de carga. Muchas gracias, Hilda. Tengo entendido que nuestro presidente del CONCE, el licenciado Gerardo Cárdenas, quiere intervenir. Bienvenido, Gerardo, si es momento oportuno para ti. Un placer saludarte y verte. Hola. Gracias, Francisco. Qué gusto tenerte a través de estos mecanismos virtuales, que fue parte incluso de lo que Hilda, en su brillantísima exposición, dijo. Me encanta lo concreto de la exposición, pero aparte con una visión, vamos a decir, desde lo que fue el inicio, ya con una visión estratégica de lo que iba a ser el puerto, logrando hacer en media hora una cronología, conciliando mercados, conciliando problemáticas que hubo, hasta llegar a lo que es hoy el puerto, que va a ser, una vez totalmente instalado, va a ser el más importante de Latinoamérica. Pero a mí lo que me da mucho gusto de estas exposiciones que organiza la Universidad de Anáhuac con gente tan brillante como Hilda, como tú, Francisco, que has también participado en varios webinars, es el hecho de poder involucrar y ligar a los jóvenes que tienen que ver con el comercio internacional, con esta visión de tantos años, de más de 100 años del puerto, hacia una visión del futuro de México y del puerto de Veracruz, del comercio exterior y en particular de ellos en su desarrollo profesional, que hay una gran perspectiva que no tienen otros estados de la República. Te felicito, Hilda. Y Gracias. aparte tuviste un presentador de 10, Francisco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Gerardo. Un placer siempre. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a nuestro miembro del Consejo Consultivo de la Carrera y presidente del CONCE, Gerardo Cárdenas. Siguiente pregunta para Hilda. María Fernanda Aguilar Robles pregunta, personalmente, ¿cuál creen que es el futuro de Veracruz como actor nacional, siendo uno de los puertos más importantes del país? ¿Y qué consejos nos dan a nosotros como estudiantes para poder atacar las áreas de oportunidad que se presentan en el Estado y en el puerto? Me voy a permitir citar, y me encanta que esté Jorge todavía aquí con nosotros, porque me nutrió mucho la semana pasada la webinar en donde participó, era Baruch de la comunidad portuaria, Manolo Reynó, Ramón Gómez Barquín, Jorge Oms, y creo que alguien más. Las oportunidades son inmensas. Realmente esta carrera a mí me hubiera encantado estudiarla, pero no existía en los tiempos en que yo pude estudiar. Es una carrera muy versátil y muy ad hoc para el puerto. El puerto de Veracruz ofrece inmensas oportunidades para los muchachos que salen de esta carrera, porque hay una cantidad muy importante de empresas industriales exportadoras ubicadas en el estado. Los agentes aduanales son los agentes con mayor experiencia, en mi opinión,
a nivel nacional y estoy segura que también a nivel mundial, porque existen comentaba yo que en 1902 quedó declarado como un puerto libre porque es un puerto artificial, pero eso no quiere decir que no existían los agentes aduanales, ya había agentes aduanales y la experiencia y los años que han continuado nos permite saber que conocen perfectamente bien toda la instrumentación para llevar a cabo la importación o la exportación. Es un campo de trabajo increíble. Hablaban ellos en la webinar de la semana pasada que los jóvenes no pueden detenerse en nada más estudiar una carrera, que tienen que estudiar idiomas, dominar el inglés, por ahí proponían el mandarín, yo sugeriría que también el alemán, porque cuando estamos pensando qué idioma adicional al inglés deben de hablar los hijos, entonces esa pregunta se la hice en su momento a Patricia Espinosa, que fue la secretaria de Relaciones Exteriores en la época de Felipe Calderón, y me dijo el alemán, porque la mayor cantidad de habitantes en otro país es precisamente los alemanes, y es un idioma que también se habla en otros países de Europa, pero que también nos es útil para podernos comunicar. Y bueno, mencionaban también el mandarín, porque China está siendo un gran competidor. Dentro de las lecturas que tuve oportunidad de estar revisando, decían que cuando China solicitó que fuera incluido en la OMC, el país que más trató de evitar, no de evitar, sino de presentar una serie de condiciones fue México, porque como México veía que iba creciendo su comercio con Estados Unidos, lo que quería hacer China era hacer a un lado a México. Y lo que dijo México, bueno, ¿qué condiciones vas a poder cumplir para poder ingresar al OMC y ser mi compañero dentro de los países y poder cumplir con esas disposiciones que la OMC también nos establece? Yo creo que los muchachos van a tener siempre una gran oportunidad y un gran mercado de trabajo en el puerto de Veracruz, lo decía yo, agencias aduanales, empresas concesionarias, empresas importadoras y exportadoras industriales veracruzanas, las empresas que están dentro del desarrollo de proveedores, y les proponía, creen su propia empresa. Y otra vez le pido apoyo a Jorge, ¿qué más nos faltó de la webinar pasada, Jorge Oms, en donde comentabas qué más tenían oportunidad estos jóvenes de poder abrirse en el mercado laboral? Sí, efectivamente, sí, gracias, Hilda. Sí, básicamente tienen que ellos que decidir dónde van a estar, ¿no? Si van a ser actores del puerto, como tú comentabas, si pueden estar en el área de transportistas terrestres, las terminales de maniobras, las agencias aduanales, las mismas navieras, las compañías que surten o lo que se llama avituallamiento para barcos, lo que es la ingeniería marítima y portuaria también es parte del comercio exterior, o también pueden hacer comercio con otros países, o sea, dedicarse al comercio, pero esa es la parte realmente donde ellos pueden trabajar y creo que tiene una gran oportunidad, ¿no? Definitivamente. Y algo muy interesante, Hilda, que nomás quiero con eso terminar, porque también ahí lo preguntaban y lo dijiste muy bien, ¿cómo realmente el puerto puede incrementar su movimiento? Básicamente de dos formas. Una con base en la economía nacional y del mundo, es decir, si la economía empieza a desarrollarse cada vez más en México y en el mundo, obviamente el puerto por sí solo va a incrementar su trabajo, su actividad, las importaciones y exportaciones. Y la otra forma es la que nos corresponde a nosotros, promocionar al puerto, no solamente que lo vengan a utilizar, sino tratando de poner compañías alrededor de la zona, maquiladoras, fábricas, ensambladoras, para producir productos clase mundial en que se importe la mercancía o la materia prima de manera temporal, se produzca y se retorna al extranjero, ¿sí? Como lo hacen muchísimas compañías, y eso está plagado en la frontera con Estados Unidos. Como bien lo dijiste, el 80% del comercio exterior es con Estados Unidos, ¿sí? Entonces, por eso está plagado de maquiladoras en la mera frontera. Eso mismo lo podemos hacer aquí en Veracruz, porque estamos en un excelente lugar. Entonces, hay varias formas como realmente podemos actuar todos nosotros, sobre todo los muchachos.
Estoy de acuerdo. Gracias, gracias, Jorge. Muchísimas Muy gracias, valioso. Jorge. Hilda, ya tenemos que ir cerrando. A ver, te quedan aproximadamente unas 8 preguntas. Voy a escoger una más, ya no en orden cronológico, pero como para reunir 3 o 4 preguntas juntas, trata de responderla desde la perspectiva del Istmo de Tehuantepec. Pregunta, ¿quién es el aliado principal en el puerto de Veracruz? ¿Podría ser el puerto de Manzanillo? Bueno, ahí sí le pido apoyo a Gerardo Cárdenas, que COMSA está impulsando el desarrollo del Istmo y bueno, yo sé que me puede ayudar mucho. Ahí lo veo conectado, pero no sé si... ya, muchas gracias. Que tiene el sur-sureste del país es enorme. Ha sido un tema de discusión en los últimos 2 años. Incluso quiero comentar que recién en el finales de 2019, a instancias de CONCAMIN, se firma el Pacto Oaxaca, que integra a 9 estados de la República, todos del sur-sureste del país, para desarrollar justamente, sumado al enorme proyecto del transísmico, todo el potencial en todos los rubros que pueden tener estos 9 estados de la República. Se generan 5 talleres de inteligencia que con Eduardo Sojo se desarrollaron con los secretarios de Desarrollo Económico de todos estos estados que menciono, con la participación del sector industrial, el sector educativo, y el primero fue en TAMSA precisamente. Iba a ser en Oaxaca, pero pedimos que fuera en Veracruz, con todo el apoyo de Enrique Nachón para lograrlo. Y al final, la conclusión de todos los talleres de inteligencia colectiva, que así se denomina la herramienta propuesta por Sojo, fue en Puebla, donde hubo, vamos a decir, el resumen de todo. Y es muy motivante, con toda la problemática que estamos viviendo y que es comentada frecuentemente, el hecho de que ya hay grandes inversionistas, hay empresas que están inclusive apuntándole, aportando a lo que es el proyecto del transísmico y todo lo que es lo que puede ser el desarrollo del potencial del sur-sureste del país. Entonces yo creo que tenemos la gran suerte, la gran ventaja de estar en el puerto de Veracruz, que va a ser, repito, como dije hace rato, el puerto más grande de Latinoamérica, y tenemos ya alrededor de este potencial universidades como la Universidad Anáhuac ya desarrollando carreras desde hace ya algunos años, ligados a través de organismos empresariales, justamente para buscar a través de estos webinars, a través de intercambios, como el que acabamos de tener hoy en la mañana con Omar Torres, con Marisol, precisamente con la directora de Recursos Humanos de TAMSA, para impulsar acuerdos con universidades internacionales para el desarrollo de los talentos del comercio internacional. Entonces, yo no sé si di respuesta a lo que me preguntaron, pero aprovecho para hablar de todo esto, siempre enfocado al potencial enorme que tiene el estado de Veracruz y en particular nuestro querido puerto de Veracruz. Gracias por permitirme hablar. Muchas gracias, gracias. Preguntaba algo de Manzanillo, ¿no? De que si nos podemos conectar por el Istmo. Sí, claro, por supuesto. Parte del corredor transísmico es precisamente esa comunicación que vamos a tener del Atlántico al Pacífico. Y sí, podríamos conectarnos y podríamos en un momento dado tener ese trabajo conjunto. Yo creo que ahí hay 4... Yo oigo mucho Manzanillo. Perdón, un comentario. Yo oigo mucho Manzanillo y la inquietud de Manzanillo. Pero tú decías, Hilda, hace rato, los números, son números al final de cuentas. Déjenme decirles que Manzanillo no le va a pedir nada al puerto de Veracruz, absolutamente. Entonces, yo defiendo mucho al puerto y sale el tema de Manzanillo, porque obviamente Manzanillo es un potencial enorme, pero nada que ver con lo que va a hacer el puerto de Veracruz. Aparte, la ubicación física que tiene el puerto de Veracruz es envidiable, por algo se construyó TAMSA aquí. Gracias. Claro. Ese es un punto clave,
Por algo está construido aquí TAMSA. Y además que es 65 años, claro. Muy bien. Yo creo que en el Istmo puede haber 4 actores principales de lado y lado. Tendríamos a Lázaro Cárdenas tal vez, y Manzanillo de aquel lado, y a Coatzacoalcos y Veracruz de este lado. ¿Puede tener sentido esa visión? Claro. En algún momento dado, si me lo permiten, yo trabajé también en Michoacán y asistía a las reuniones de API en Lázaro Cárdenas. Si bien es cierto, podían tener en número de contenedores o en peso una mayor cantidad que Veracruz, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Es un puerto chiquito, es un puerto que recibe ese tipo de barcos, pero que tiene el conflicto terrestre de que cuando quieren salir por ahí o vía de trenes, tiene el conflicto sindical de los maestros o la inseguridad que hay ahí, terrible que hay en el estado de Michoacán. Sigue siendo el rey puerto de Veracruz. Tal cual. Sin duda alguna. Ya me están corriendo las lágrimas por haberme mudado. Creo que lo hice mal. Hiciste mal, Panchito, regresa. Sí, lo hice mal. Ya se nos acabó la sesión de preguntas y respuestas. Yo les voy a pedir el favor a todos los participantes, si son tan amables, de prender sus cámaras, porque queremos tomar una foto del evento y poderlo documentar. Si son tan amables. Muy bien. Bienvenido, Joaquín Roberto. Galindo, prende Luis tú. Manuel. Ay, sí. Nayeli, Joaquín, que te vimos entrar, por favor. Y todos los jóvenes, acompáñenos a documentar el evento de esta tarde, del día de hoy. Maestra, cuando guste. Muy bien, les voy a contar, ¿de acuerdo? Y 1, 2 y 3. Listísimo. Gracias. Muy bien, con esto queremos agradecer, bueno, toda la dimensión del conocimiento en este momento compartido, pues, y justo con el tiempo también con todos nosotros, este conocimiento que ustedes nos han dado entre todos ustedes, agradecerles invaluablemente todo su tiempo, toda su dedicación, a la licenciada Hilda, toda la dedicación que siempre pone para con nosotros. De verdad, no hay palabras para el ingeniero Francisco, el doctor Roberto Rocha, el licenciado Gerardo Cárdenas, nuestro querido maestro Jorge Oms, nuestro Sí. Joaquín, el ingeniero Luis Cuevas, el maestro Man aquí presente, la maestra Nayeli. Agradecerles de verdad y bueno, me voy a permitir compartir en este momento por este medio un reconocimiento de manera especial, el cual se llegará a manos de nuestra querida licenciada Hilda. Me voy a permitir dar lectura. La Universidad de Anáhuac Veracruz otorga el presente reconocimiento a la licenciada Hilda Aurora Trujillo González por su participación en el conversatorio La evolución del puerto de Veracruz, liderazgo en comercio exterior en México, una visión desde la historia. Campus Universitario a 27 de abril del 2021. Muchas gracias. Muchas gracias. Y agradezco a mis amigos que me hicieron el favor de apoyarme. Qué valioso fue ver a Gerardo, a Jorge, que me pudieran apoyar. Y bueno, Panchito, te quiero mucho también. Muchas gracias. Gracias a todos. Omar, también te saludo con mucho aprecio. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.